Bueno, más alto, más alto. Me dicen que más alto o que bajéis vosotros, una de las dos cosas, que cualquiera de ellas valdrá, digo yo, ¿no? ¿No se oye? ¿Se me oye? ¿Me se oye? ¿Me se oye? A ver, yo creo que ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, lo primero de todo, daros la bienvenida, deciros que no podemos estar más contentos, más ilusionados de celebrar este segundo encuentro de miembros, que es el primero presencial, que sabemos que ha sido una presencia muy limitada porque al final las circunstancias mandan y había alojamiento para quien había y ya está, pero que también estamos muy cerca de todos los que nos estáis siguiendo por streaming, que gracias de corazón, que hacernos sentir parte de esta gran familia que es Manos Unidas, pues es un verdadero lujo. Bienvenidos todos y todas a este encuentro. Solo deciros, para no alterar horarios, que vamos a empezar enseguida. Ya sabéis que empezaremos con una oración, pero lo primero de todo, y para la oración fundamental, por favor, móviles en silencio. Revisarlos todos para que no tengamos como luego en las iglesias, en las misas, que empiezan a salir todos los móviles por ahí pitando. No, venga, vamos a intentar evitarlo. Ya estamos todos atentos, ya estamos todos en orden. Vale, pues ahora sí empezamos este segundo encuentro, como no puede ser de otra manera, orando juntos para encomendarle al Espíritu, para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos dé fuerzas en este camino que tiene la Asociación Pública de Fieles Manos Unidas para seguir adelante. Para ello contamos con don Santos que... Ah, vale. Y con Bárbara, nuestra delegada de Logroño, que son los que van a guiar esta oración. Les dejamos ya la palabra. Para la oración no hace falta que miréis en las carpetas, porque para facilitar la oración, especialmente a los que nos siguen por streaming, todo va a estar en la pantalla. Así que así cuidamos nuestra madre tierra y además nos unimos todos. Va a haber distintos momentos, entonces lo vamos a ir poniendo poquito a poco, no habrá ningún problema. Como decía Mercedes, lo más importante es que nos abramos. Es una oración que quiere ser invocación al Espíritu y escucha de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y de todos los miembros de Manos Unidas. Así que, pues, iniciamos nuestra oración. Comenzamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en este segundo encuentro de miembros de Manos Unidas, con alegría y apertura de corazón, somos convocados como pueblo de Dios para escuchar al Señor y escucharnos unos a otros, bajo la guía del Espíritu que nos acompaña. Iniciamos esta oración escuchando una canción con las palabras del profeta Miqueas, que también se nos dirigen a cada uno de nosotros ahora. Escuchamos la canción. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames
ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Escucha lo que el Señor te pide, es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Es tan solo que practiques la justicia, es tan solo que ames con ternura, es tan solo que camines humildemente con tu Dios. Hagamos un momento de silencio para escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. ¿Cuál es el sueño de Dios para tu vida? ¿Cuál es esa forma concreta desde tu ser único e irrepetible en manos unidas en el mundo para llevar a cabo el sueño más grande de Dios? En silencio, con una música que nos va a acompañar, acogemos esta pregunta y hacemos una apertura para escuchar lo que el Señor quiera decirnos a cada uno en este momento. En la misión de Manos Unidas, junto a nuestros hermanos y hermanas más necesitados.
que siguen padeciendo el hambre de pan, el hambre de cultura y el hambre de ti. En este tiempo de tanta oferta y promesas volátiles, donde la fragmentación de la identidad, la polarización, la inestabilidad laboral y social, la sobredosis de información sin filtrar, la economía del exceso y los desechos, la crisis del compromiso mutuo y las relaciones interpersonales fugaces se imponen en la sociedad. Ayúdanos, Dios Hijo, Maestro y Hermano, a seguirte más de cerca, a aprender tu modo de caminar, acompañar y amar a todos, y hacer sentir al otro más humano, a comprometer nuestra acción, cultivando las semillas del Evangelio allí donde estamos, emprendiendo caminos juntos que nos conduzcan a una vida más fraterna, en una comunidad humana verdaderamente universal. En este tiempo eclesial de gracia sinodal y jubilar, en el que todos los cristianos, personalmente y de forma asociada, estamos llamados a ser signo e instrumento de unión con Dios y con toda humanidad, escuchando al Espíritu Santo, acogiendo el testimonio de la Escritura y escrutando con fe los signos de los tiempos. Ayúdanos, Dios Espíritu Santo, a reconocer y hacer fructificar la diversidad de carismas y dones recibidos para el bien común. Impúlsanos como bautizados y llamados a practicar la unidad en la diversidad, como expresión de la inagotable riqueza del ministerio de Cristo. Muéstranos cómo avanzar en una mayor participación eclesial y social, siendo auténticos discípulos misioneros, peregrinos de esperanza. Confiados en las promesas de amor de Dios, sabiendo que tenemos una sola misión y que somos muchos miembros, rezamos a una sola voz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Para terminar, vamos a rezar esta oración a dos coros, que es una invitación constante para todos y cada uno. Empezaremos los de la derecha, el coro 1, y los de la izquierda, el coro 2. Oh Dios, danos la gracia de vivir con pasión nuestra vida cotidiana, arraigados en tu amor, que fundamenta nuestra entrega a los demás. Danos la apertura y escucha necesaria como Iglesia en salida para buscar y encarnar tu reino de paz y de bondad para todos. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, si os parece. Jesucristo el Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha dado el consuelo de una gran esperanza, os afiance internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que tú te quedas.
Si no, Yo me quedo. no. No, yo me pongo aquí. Creo que es el... ahora. Yo me bajo, me pongo, me bajo aquí. Vale. Bueno, continuamos después de esta preciosísima oración que yo estaba pensando verdaderamente, como dice la canción, el Espíritu de Dios se siente aquí. Gracias, Bárbara, gracias, Santos, por habernos puesto en situación y en clave para que este encuentro sea lo más fructífero posible. Antes de dar paso a don Luis y a Cecilia, que son los que nos van a acompañar esta mañana, recordaros una serie de cositas muy breves. Todas las preguntas, tanto para la ponencia de por la mañana como para la mesa redonda de por la tarde, se van a hacer a través de un número de WhatsApp, que os recuerdo, porque no sé si, yo creo que estaba puesto, pero os lo voy a recordar para que lo podáis tener a mano. 626 347 008. Repito, 626 347 008. A ese número de WhatsApp podéis mandar todas las preguntas que os surjan a raíz de las intervenciones tanto de don Luis como luego esta tarde la mesa redonda. Es el mismo para los dos eventos. También recuerdo para los que estamos aquí en la sala presenciales que en los laterales hay puestos unos grandes paneles composite que tienen como misión, dentro de la dinámica que se os pasó para trabajar esta tarde de discernimiento, hay un primer punto que era para la reflexión personal. Y ese primer punto sabéis que no se va a exponer en los grupos. Pero no queríamos perder toda la riqueza de esa reflexión que hayáis hecho y queremos aprovecharla. Así que los que queráis, voluntariamente, cogéis un post-it y ponéis, están las 4 preguntas que hay, pues contestáis en cada pregunta lo que os haya surgido y lo ponéis ahí en un post-it, que luego lo recogeremos todos, no os preocupéis que algo haremos con ellos, ya se nos ocurrirá. Y recordaros que el horario ahora es hasta las 2 de la tarde, va a ser la ponencia. A las 2 nos iremos a comer a Los Olivos y luego a las 4, por favor, muy puntuales, estamos aquí para empezar la mesa redonda. Ya no más avisos. Móviles, otra vez, recordar móviles. Doy la bienvenida a don Luis Marín, subsecretario de la Secretaría del Sínodo, de la Sinodalidad, y a Cecilia Pilar, nuestra queridísima presidenta, que están invitados a subir, a hacerse ya cargo de todo este negocio. Ya os dejamos. No sé, ¿por dónde subís mejor? Por aquí mejor, pues pasad. Pasan. Me paso un poco de tiempo, de verdad, Ya ves, Ningún... ya ves, ahora. Bueno, muy buenos días a todos, aunque ya nos hemos saludado y dándonos los buenos días, pero de nuevo otra vez aquí, ahora que os veo a todos juntos, la verdad es que es una gran alegría poder tener este encuentro de manera presencial. El primero se tuvo como se pudo online, pero este presencial es como más auténtico, porque ahí nos podemos saludar, encontrar, contarnos, apretarnos y achucharnos y contarnos muchas cosas. O sea que de verdad que muchísimas gracias por venir y que participéis en este encuentro, que es muy importante para Manos Unidas, para esta organización. Como suponéis, os lo acabo de decir también, es un acto de relevancia para Manos Unidas porque como asociación de la Iglesia Católica en España precisa del compromiso de cuantos conformamos esta membresía, porque en nuestra mano está el sustentar la identidad y la misión que constituye nuestra organización. Somos una organización de miembros, pero además somos una asociación pública de fieles que tiene que trabajar desde su propio interior para cuidar las relaciones y los vínculos con la Iglesia a la que pertenecemos. Y por eso debemos tener no solo en número, que claro, sino también en profundidad y en compromiso
en esto, y esto podemos hacerlo desde nuestro propio entusiasmo personal y la formación que podamos conseguir en estos encuentros. Como ya os dije en el encuentro anterior, y no me voy a cansar de repetirlo, ser miembro de Manos Unidas no es algo baladí, no es algo secundario, sino que muy al contrario supone un ejercicio de gran responsabilidad y de gran generosidad para asumir la misión que Dios nos pide. Y este compromiso es, en este momento, dada la situación de nuestro mundo actual, pues quizá más necesario que nunca. Como sabéis, la brecha social y económica entre los descartados y el resto de la sociedad es cada vez mayor. Y por eso la Iglesia busca una renovación para abrir puentes de esperanza que eviten que nadie se quede atrás. Manos Unidas, como Iglesia, pues debe ser una parte activa en esta renovación y por eso el papel de la membresía es tan importante, ayudando a crear esos puentes que permitan salir de la pobreza a tantos millones de personas. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo, mirad que tenemos aquí, que tengo aquí al lado, con Monseñor Luis Marín de San Martín, su secretario del Sínodo, al que le agradezco enormemente que haya hecho un huequito en su agenda apretada para poder acompañarnos en esta mañana, que bueno, pues nos va a ayudar mucho su reflexión, porque esta reflexión y nuestra esperanza, como decíamos antes, de la que depende esta membresía para tener verdaderamente vida. Sin duda sus palabras van a ser muy inspiradoras para todos. Igualmente va a ser interesante la mesa redonda posterior que tratará de la vocación laical de las asociaciones públicas de fieles, vocación que es la que hoy nos ha traído aquí a todos y nos ha convocado y estamos... Porque este es nuestro compromiso cristiano, para tender la mano a todas las poblaciones, nuestros hermanos, que nosotros en Manos Unidas conocemos muy bien, que son los más vulnerables. Bueno, le doy las gracias a don Santos también, que nos acompañe hoy con sus palabras, porque tener a dos monseñores aquí pues no es siempre fácil. Porque además os diré que tenemos a una madre sinodal acompañándonos. Está Eva Fernández, que ha sido madre sinodal. Bueno, que eso es para siempre, porque es como que imprime carácter para siempre. Luego es de verdad un gran día para nosotros, para la verdadera conversión a la capela de la Iglesia como una Iglesia sinodal. Así que muchísimas gracias, muy buenos días a todos y que ojalá tengamos una gran jornada de reflexión y auténticamente de conversión en ser hermanos para siempre. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahora os voy a contar un poquito quién es don Luis Martín, que es un agustino, y yo os voy a confesar que soy agustina de corazón. O sea, llevo yendo con mis niños desde pequeño a San Manuel y San Benito, y me siento de esa parroquia aunque no viva cerca. Entonces, para mí, mi cura es un agustino, compañero de formación de don Luis. Me enteré el otro día por casualidad, con lo cual estoy muy contenta porque estoy con vosotros, con dos monseñores, Santos, que es nuestro amigo, y don Luis, que seguro que va a ser nuestro amigo. Don Luis nació el año 61, es agustino y obispo de Suliana. Doctor en teología, ha sido formador y profesor en diversos centros y ha ocupado cargos en diversas instituciones de la Orden de San Agustín, entre ellos formador en el Estudio Teológico Agustiniano Tagaste, en el Centro Teológico de San Agustín. Fue prior del monasterio de Santa María de la Vid, precioso monasterio que os invito a que visitéis porque merece la pena, y presidente del Instituto de Espiritualidad Agustiniana. Desde 2008 reside en Roma, en la Curia General de su orden, donde ha estado ejerciendo de archivero general y de asistente general de los agustinos. En 2021 el Papa Francisco le nombró su secretario de la Secretaría General del Sínodo y obispo titular de Suliana. Es especialista en la figura y pensamiento de San Juan XXIII, sobre el que ha publicado 2 libros y varios artículos, y es autor de diversas publicaciones de carácter histórico, teológico y espiritual. No sé si me dejé algo, don Luis, demasiado en el tintero o no, pero es un currículum estupendo. Con eso nos entra antes a lo cierto. Así que nada, le damos muchas gracias. La palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo especial a mi hermano don Santos, gracias por estar aquí, la presidenta, la directiva, a todos los presentes y a todos los que nos siguen a través de las redes, está online. Es una alegría para mí estar aquí con todos vosotros. Yo en todos estos encuentros salgo mucho más enriquecido, siempre, pues yo doy un poco y recibo muchísimo. Entonces, muchas gracias por vuestro trabajo y también por vuestro testimonio. He preparado esta charla, esta ponencia, con mucho cariño, realmente, y he intentado hacerla desde el corazón, no solamente desde la cabeza.
porque clases doy en otros sitios, en otros lugares y en otros ámbitos. Y quería yo comunicar con vosotros pues algo más, sobre todo desde el corazón. Le he titulado Tejer lazos para construir comunidad. He dividido en 5 partes. Tengo unas presentaciones, en lugar de dar hojas, pues dan las presentaciones que yo creo que pueden ayudar más como esquema. Comienzo con una plegaria hemos rezado, entonces en continuidad con la oración hermosísima y preciosa que hemos hecho. Comienzo con una plegaria del padre Louis-Joseph Lebret, un dominico francés, muy conocido por muchos de vosotros, muy implicado en cuestiones sociales. Y es una plegaria muy conocida, muy conocida. No se sabe el autor, pero aparece en muchos lugares. Dice así, es breve. Oh Dios, envíanos locos, de los que se comprometen a fondo, de los que se olvidan de sí mismos, de los que aman con algo más que con palabras, de los que se entregan de verdad y hasta el fin. Danos locos, chiflados, apasionados, hombres capaces de dar el salto hacia la inseguridad, hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza. Danos locos que acepten diluirse en la masa sin pretensiones de erigirse en escabel, que no utilicen su superioridad en su provecho. Danos locos del presente, enamorados de una forma sencilla, liberadores eficientes del proletariado, amantes de la paz, puros de conciencia, resueltos a nunca traicionar, libres y obedientes, espontáneos y tenaces, dulces y fuertes. Danos locos, Señor, danos locos. Amén. Bien, empezamos entonces el primer punto, una introducción, conectando con esta hermosa plegaria. Le he titulado El tiempo de los profetas. El documento final, que aconsejo leerlo, hay que leer el documento final, no como quien lee una novela, porque no es posible. Y hay que leerlo de forma reposada y, si es posible, también en comunidad, de forma tranquila, porque el documento final del sínodo, como bien sabe Eva, son puertas que se abren, caminos que se inician, que hay que recorrer. El documento final, en su número 5, al principio, dice: el camino sinodal está poniendo en práctica lo que el concilio enseñó sobre la Iglesia como misterio y pueblo de Dios. Es continuidad de la teología conciliar, de la eclesiología conciliar. Hay que retomar el Vaticano II. Está poniendo en práctica esta llamada a la santidad a través de una conversión continua que nace de la escucha del Evangelio. En este sentido, constituye un verdadero acto de una ulterior recepción del concilio, prolongando su inspiración y realizando, atentos con esto, realizando su fuerza profética en el mundo de hoy. Es el número del documento final número 5. La fuerza profética del Concilio Vaticano II, la renovación profunda de la Iglesia desde el Espíritu Santo. No podemos ser nosotros obstáculo, no debemos ser muro que bloquea la acción del Espíritu Santo. Esto es muy serio. El Espíritu Santo pasa a través nuestro, de nuestra colaboración. Es un momento de esperanza. Es el momento de hacer presente la fuerza profética del concilio en el mundo de hoy. Por eso quiero iniciar esta reflexión con unas consideraciones sobre la realidad del profeta en la Iglesia y el mundo actual. Lo primero que debemos tener en cuenta es que profeta es cada uno de nosotros. No es alguien lejano del Antiguo Testamento o alguien raro que viene aquí. Profeta es cada uno de nosotros. El Papa Francisco, en 2023, en un Ángelus, decía: profeta es aquel que en virtud del bautismo ayuda a los demás a leer el presente bajo la acción del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender los proyectos de Dios y a corresponderlos. En otras palabras, profeta es aquel que muestra a Jesús a los demás. Esta es tarea de todo cristiano, de todos nosotros, mostrar Jesús a los demás. Es aquel que da testimonio de Él, que nos ayuda a vivir el hoy y a construir el mañana según sus planes. Entonces yo podría decir, ¿por qué se dice que estamos en una época sin profetas? ¿Estamos en una época sin cristianos? Sería tremendo, ¿eh?
Si hay un cristiano, donde haya un cristiano, una cristiana, hay un profeta. Alguien que da testimonio de Cristo. Alguien que lleva a Cristo al mundo. Alguien que lleva esperanza, amor, consuelo, alegría, entusiasmo. Alguien también que anuncia y denuncia, como los profetas. Tal vez debamos considerar las 3 características del profeta. Y a ellas también Juan Pablo II en Vita Consecrata. ¿Cuáles son las 3 características del profeta? No son tres rasgos separados, están los 3 unidos, los 3 rasgos del profeta. Y que también está en cada uno de nosotros. Si no están estos rasgos, no hay profetismo, no hay profeta. Primer rasgo, pasión por la verdad. Pasión por la verdad. Recordamos a Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pasión por la verdad. Segundo, unión íntima con Dios. Conocer a Dios experiencialmente. Tercer rasgo, disponibilidad para entregar la propia vida, para poner en juego la propia vida. Esas son las 3 características del profeta. Como ya señalé hace un año hablando a los religiosos, el profeta en contacto con Dios, a quien conoce de forma experiencial, no de oídas, hace presente la realidad divina en el momento histórico que nos toca vivir. Por tanto, ilumina el futuro e indica el camino a seguir. Puede anunciar y denunciar con total libertad, utilizando el término que emplea el Papa Francisco, con parresía, con total libertad, sin consideraciones de carácter político, ser correcto, conveniencias de todo tipo, parresía, sin dejarse llevar por lo políticamente correcto, ni por conveniencias personales. Cumpliendo su misión, el profeta suele ir contracorriente e incluso se juega la vida. A veces la vida física, pero a veces las críticas, que te tiren piedras desde distintas orillas, que no te comprendan, que te insulten incluso, y hay quien te impone en riesgo incluso la propia vida física. Hemos celebrado hace poquito el aniversario, la fiesta del martirio de San Óscar Arnulfo Romero. Este es un ejemplo, hay tantísimos otros. El profeta es perseguido y se procura siempre silenciarlo, siempre, porque resulta molesto, ya que su palabra cuestiona la calma del statu quo, del siempre se ha hecho así. El no molestes, nos va bien, no agites las aguas. Los convencionalismos, la rutina, el inmovilismo, la mundanidad y la arrogancia. Pero el profeta tampoco es un profeta de calamidades, en la célebre expresión de San Juan 23, sino generador de esperanza. No es tibio ni ambiguo, es siempre directo, pero acompaña a sus hermanos desde dentro, no desde arriba. No se sitúa desde arriba. Y tenéis que hacer, debéis hacer. No, es con ellos, desde dentro, como fermento en la masa. Este es el verdadero profeta, acompañándonos, porque es con los otros y para los otros. Se compromete con ellos y los ayuda a sanar. El profeta, en definitiva, acoge en sí mismo a la voluntad del Padre, se deja guiar por el Espíritu Santo y se compromete a testimoniar fielmente el Evangelio a los demás. Con la palabra, y sobre todo con el testimonio de su vida, anuncia esperanza y salvación, sobre todo a los pobres y excluidos, y se dedica al servicio de todos, sin privilegios ni exclusiones. Todo esto nace de la incorporación a Cristo en el bautismo. Entonces podemos preguntarnos, yo que fui elegido profeta en el bautismo, que participo de Cristo en el bautismo, hablo y sobre todo vivo como testigo de Jesús resucitado. Hablo y vivo como testigo de Jesús resucitado. Llevo un poco de su luz a la vida de alguien. No en teoría todos lo hacemos muy bien. En concreto, llevas algo de la luz de Cristo a la vida de alguien, de alguna persona, de alguna realidad. Me pregunto cómo va mi testimonio, cómo va mi profecía. Estas son preguntas que hacía el Papa Francisco el 2 de julio de 2023. Segundo punto, koinonia.
La dimensión profética está profundamente vinculada a la eclesiología de comunión presente en el Concilio Vaticano II. En la Iglesia antigua, koinonía, comunio, se puede traducir por comunión, ¿qué significa? Comunión, decimos, comunidad. En la Iglesia antigua no significaba prioritariamente comunión o comunidad, al menos tenía un matiz. Significaba más bien participación. ¿Participación en qué? En un único espíritu, en un mismo evangelio, en los mismos sacramentos, especialmente en la misma Eucaristía. Y esta participación era unidad, era koinonía. Una comunión en este sentido, en el sentido de participación de algo, participación del Espíritu, participación de la Eucaristía, participación de la fe, participación de los sacramentos, participación de la buena noticia que es Cristo. Es decir, la comunión de los cristianos entre sí, de todos nosotros, entre nosotros mismos, entre sí, está fundamentada en la común participación en los mismos dones salvíficos. Incluso podemos decir, es comunión en Cristo resucitado. Ahí se entiende la unión entre todos nosotros. Ahí se entiende la integración de distintas culturas, de la diversidad cultural. Ahí se entiende la integración pues, de distintos tipos de formación, distintas maneras de ver el mundo, de ver la vida. No somos fotocopias unos de otros. No somos fotocopias. Entonces podemos, desde esta comunión, enriquecer a los demás. Qué bien que el otro no sea una fotocopia mía, que no piense como yo, que tenga otra formación, otra cultura, o un modo diferente de situarse ante el mundo. Como estamos unidos en el mismo evangelio, estamos unidos en Cristo resucitado, estamos unidos en la Iglesia, esta diversidad es fuente de riqueza para mí. Me enriquece muchísimo. Esta es la Iglesia. Esta es la Iglesia. Por eso, cuando en este mundo en el que vivimos, dentro de la misma Iglesia, esa polarización, esos enfrentamientos, esa agresividad, es tremendo. A mí me parece tremendo. Estamos negando la esencia del Evangelio, la esencia de la comunión, la esencia de la comunidad cristiana, que nos une. Somos familia de Dios. El otro, la otra, no es mi enemigo, porque piensa distinto que yo. No es mi enemigo, es mi hermano, es mi hermana. Si no, ¿cómo puedo rezar el Padre Nuestro? Si no, ¿cómo puedo ir a la Eucaristía, a celebrar la Eucaristía todos los días? ¿Cómo puedo ir a comulgar? El cuerpo hizo amén. Cuando tengo rechazo al otro. Cuando no estoy en comunión con el otro. Bien. En esto, esta koinonía, que se hace una referencia a lo que San Agustín llama el Cristo total, la hermosa y profunda teología agustiniana del Cristo total, del totus Christus, donde la Iglesia se nos presenta como el cuerpo unido a la cabeza con la que constituye un único Cristo existente. El único Cristo que existe es Cristo resucitado. No podemos negar la resurrección del Señor. A veces estamos en tiempos de Cuaresma. Y el otro día dije también en un encuentro, también con una charla, a veces tenemos la tendencia a quedarnos sentaditos ahí en el Calvario, en el Viernes Santo. Ahí quietecitos, ahí en la cruz, llorando y tristes ahí puestos en la cruz. ¿Ve usted? Cristo ha resucitado. Es el camino pascual, No es llegar a la resurrección si no pasas por la cruz. No se puede. Hay que vivir la experiencia pascual de muerte por amor. La experiencia del Viernes Santo, la experiencia de la cruz. Pero no quedarte ahí. Cristo está vivo. No recordamos a un muerto, por muy importante que sea, no recordamos a un muerto. Alguien que está vivo, con el que, por tanto, ahí viene la experiencia de Cristo resucitado. Para un cristiano, para una cristiana, es imprescindible la experiencia de Cristo resucitado. No conocer de oídas, o de lo que he leído, o de lo que me han dicho. Es una experiencia personal. Cristo resucitado. Pues este Cristo existente está unido a la Iglesia. No hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. Forman una unidad inseparable. Inseparable. Este es el Cristo total según San Agustín. Por tanto, no se trata de que la Iglesia actúa como un segundo Cristo,
como una altera persona Christi, sino que en el misterio de Cristo resucitado, en el misterio pascual, forma un único Cristo, un único misterio. Christus in Ecclesia y Ecclesia in Cristo. Por eso, esto quiere decir que Cristo está siempre presente y operante en la Iglesia, con la que constituye una sola persona, animada por un único espíritu. Por tanto, solo la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dirá San Agustín, fuera de este cuerpo a nadie vivifica el Espíritu Santo. En la Iglesia. De ahí viene el caminar juntos. Esto es. No es una frase hecha. Es una profunda experiencia eclesial. Cristo en la Iglesia en Cristo. Caminamos juntos. San Agustín dice que nadie piense haber conocido a Cristo si no participa en su cuerpo, es decir, de la Iglesia, cuya unidad encarece el apóstol en el misterio del pan. Por eso llegamos a una segunda conclusión. Convertirse en cuerpo de Cristo no es efecto de esfuerzos ascéticos ni cuestión de voluntad. Es obra de la gracia gratuita, es regalo divino. A veces tenemos también la tendencia en la Iglesia, en nosotros, de intentar comprar la salvación a base de buenas obras. No se puede, es gratis. Nos cuesta, porque queremos aferrarlo, queremos tener la seguridad. Si yo doy 5 euros y me dan, yo hago buenas obras y soy bueno y el Señor me da la salvación. No funciona así. No funciona así. Yo conforme más voy avanzando en la vida, y espero que sea también a lo mejor experiencia de algunos de vosotros, me voy dando cuenta que al final de mi vida, cuando llegue, me voy a presentar de verdad un sentido de las manos vacías, de insuficiencia total. De insuficiencia. Y ojalá solamente así pueda yo recibir el abrazo de Dios, como el hijo pródigo. La clave está en confiar en el amor de Dios, en que Dios me ama inmensamente, inmensamente, que no se detiene ante mi fragilidad, ante mi miseria, ante mi insuficiencia, que me quiere profundamente, enormemente, sin límites ninguno. Y ojalá tenga yo la humildad suficiente de tener eso, presentarme con las manos vacías para recibir el abrazo del Padre. Y esto nos hace ver también la tercera conclusión. Que nadie se salva solo. Estar incorporados a la Iglesia, este Cristo total, cabeza y miembros, significa estar incorporados a la comunidad de los cristianos y de las cristianas. Nadie se salva solo. No es que sea difícil, es que es imposible. No puedes salvarte fuera de la Iglesia. Pues la Iglesia significa fuera de Cristo. Cristo es el único redentor. Y el Cristo resucitado es cabeza y miembros. El Cristo unido a su Iglesia. Por lo tanto, tú no puedes separarte de la Iglesia, separarte de Cristo. Separarte de la Iglesia significa separarte de Cristo. Y estás unida a la Iglesia en la medida que participas a Cristo en el amor. La forma de compartir la experiencia y la vida de Jesús es siempre comunitaria, porque no existe Cristo sin Iglesia ni Iglesia sin Cristo. Lo primero llevaría a negar el evento de la Pascua y Pentecostés, y lo segundo, a un sociologismo o una referencia meramente política. La fe cristiana es siempre comunitaria porque expresa y vive la comunión en Cristo resucitado, y en Él, necesariamente, también con los hermanos y hermanas. Por eso debemos tener presente que el individualismo, el localismo, el nacionalismo o cualquier egoísmo constituyen auténticos contrasentidos para el cristiano. El egoísmo no es cristiano. Y el egoísmo aterriza, se filtra en nosotros y aterriza en aspectos muy concretos de nuestra vida. Eso no es cristiano. Las fronteras, pueden existir fronteras políticas, fronteras sociales, fronteras económicas, pero lo que no puede existir jamás en los cristianos son las fronteras del corazón. Nunca. Nunca. Porque quien tiene fronteras en el corazón está confesando a Cristo con los labios,
pero la vida, el corazón está lejos del Señor. Decimos, Señor, Señor. Pero no estamos viviendo al Señor resucitado. En este punto, el segundo es la Iglesia es Eucaristía. Esta reflexión sobre la comunión, la coinonía en la Iglesia nos lleva necesariamente a un breve apunte sobre la Eucaristía. Lumen Gentium 1 dice, la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Prolonga en la historia la sacramentalidad del Verbo encarnado, bonita expresión. Por eso, la concepción sacramental de la Iglesia, unida a la noción del cuerpo de Cristo y retomando la analogía entre el misterio del Verbo encarnado y el de la Iglesia, permite profundizar en el estrecho vínculo entre Cristo y la Iglesia y la Eucaristía. Si comemos el pan único que es el cuerpo de Cristo, nos hacemos un cuerpo con Él. 1 Corintios 10, 17. Entonces, ¿cómo son nuestras Eucaristías? ¿Cómo celebramos nuestras Eucaristías? ¿Que es una reunión de individualidades solitarias y que no se conocen y que no se quieren? Entonces, ¿qué Eucaristía estamos celebrando? Es una rutina, una costumbre. Y luego nos extrañamos de que no salgamos transformados. Y nos extrañamos de que no salgamos con el fuego, con el ardor misionero de dar testimonio de Cristo en medio del mundo. Salimos tristones, lánguidos, apresurados. No está la clave aquí. No debemos retomar y reflexionar de nuevo sobre la realidad de la Eucaristía. Son numerosos y preciosos los textos de los padres de la Iglesia al respecto. San León Magno, pasamos a ser aquello que recibimos. Te transformas en Cristo en Eucaristía. Pasas a ser aquello que recibes. San Agustín, el pan que estáis viendo sobre el altar es el cuerpo de Cristo. Y el cáliz es la sangre de Cristo. Si lo habéis recibido santamente, vosotros sois lo que habéis recibido. Por lo tanto, nos ha hecho no solo cristianos, sino Cristo mismo. Nos ha hecho Cristo mismo. Nos transformamos en Cristo mismo. Ese es el cristiano, esa es la cristiana. ¿Lo sabéis bien? Ahora, en esta época también de tremenda, y se avecina un cambio profundo y trágico en el mundo. Estamos en un momento que hay que leer los signos de los tiempos para saber responder desde Cristo a lo que viene, a la realidad que viene. Y está en puertas. Bien, pues no basta solo lamentarnos. Lo escuchamos. ¡Ay, qué tiempos más difíciles! Y viene el pesimismo y las lamentelas por los rincones llorando. No vale tampoco decir, hay personas que dicen, ¿qué hace Dios? Hay que ver, el Dios dormido, Dios lejano. Yo no puedo creer en un Dios que nos ha abandonado y que abandona a sus hijos. Bueno, esto lo escuchamos, y a veces incluso aparece en nuestro corazón. No. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho a ti? Me ha hecho a mí. Yo soy Cristo. Yo soy respuesta de Dios en medio del mundo. Yo soy la respuesta. ¿La estoy yo frustrando con mi egoísmo y con mis inseguridades? Debo estar transformado en Cristo. Es la fuerza de la Eucaristía, la fuerza del cristianismo. Le dice San Agustín, nos ha hecho no solo cristianos, sino Cristo mismo. Por tanto, dos realidades verdaderamente impresionantes. La Eucaristía es el lugar preeminente para el encuentro con Dios. En ella Dios nos hace partícipes de la vida divina porque el Señor resucitado es quien está presente en ella con toda su obra redentora y salvífica. Es impresionante. Es impresionante la Eucaristía. Es Cristo con toda la obra redentora de Cristo, con toda la obra salvífica de Cristo. Y nosotros vamos allí. Da igual celebrar que no celebrar, de comulgar que no comulgar. Vamos a ir con la rutina, no estamos pensando en otras cosas. Vamos a ir. Segundo, la Eucaristía edifica la Iglesia, nacida del misterio pascual. No solamente la Eucaristía proviene de la Iglesia, sino que también y sobre todo la Iglesia proviene de la Eucaristía. Por eso, Joseph Ratzinger dirá con una frase rotunda, la Iglesia es Eucaristía. Es Eucaristía porque proviene de la muerte y la resurrección de Jesús.
es comunión de la palabra y del cuerpo de Cristo, y por tanto comunión recíproca entre los cristianos que se convierten en un solo pueblo, es más, en un solo cuerpo. Pero la Eucaristía no solo crea la comunión necesaria en la Iglesia, sino que también promueve la misión. Por eso el pueblo de Dios, en camino hacia el reino, se alimenta continuamente de la Eucaristía, fuente de comunión y de unidad. Documento final número 16 tiene un texto también muy bonito. La Iglesia, alimentada por el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, se constituye como su cuerpo. Formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. 1 Corintios 10, 17 que decíamos. El documento final número 27 presenta la relación entre la Asamblea Eucarística, Sinaxis, y la Asamblea Sinodal, Sínodos, resaltando la vinculación con Cristo que asegura la unidad de su cuerpo. Y nos orienta a 3 líneas de profundización en esta línea. La primera, que yo propongo también os propongo a todos vosotros. Primera línea, cómo robustecer la comunión de manera que quien celebra la Eucaristía sea la comunidad unida en Cristo resucitado y no una suma de individualidades desconectadas, desconocidas y solitarias, como muchas veces son nuestras asambleas eucarísticas. ¿Qué podemos hacer? Que sea la comunidad cristiana en comunión, unida, la que celebra. ¿Cómo podemos robustecer la comunión? Y superar esa suma de individualidades solitarias que a veces la que se componen nuestras asambleas eucarísticas. Segundo, ¿cómo potenciar la participación diferenciada, evitando considerarse meros espectadores, que asistan a un espectáculo y a ver cómo me entretienen? Luz y sonido, a ver si los cantos, todo esto debe ayudar, pero son medios, no es el fin, son medios. Y luego la participación, no soy un espectador, es que me aburre muchísimo. Bien, luego ahí no va. Y tercero, ¿cómo implicarnos todos en la misión compartida? Yo hoy también les mandé una grabación al foro de laicos que celebran ahora, están celebrando la asamblea. Les decía, entre otras cosas, muy breve, también, que uno de los retos que tenemos hoy, reto auténtico, es la evangelización. Hay que evangelizar. Es una dimensión constitutiva de la Iglesia, la misión, una dimensión constitutiva de la Iglesia. Y el Papa lo dice, lo de la autorreferencialidad. A veces da la impresión de que estamos mirándonos nosotros mismos, cerrados en nosotros mismos. Se conecta también con el clericalismo, ¿no? Con un lenguaje que nadie entiende, tratando temas que a nadie le importan, desconectados totalmente del mundo y cada vez buscando más seguridades, más cerrados, más cerrados, más cerrados. Que hay que abrir, que hay que salir, hay que salir, hay que salir. Que ya está bien de quejarse, ya está bien de lamentarse, que somos cristianos, que somos Cristo, que hay que recuperar el entusiasmo de la fe. Y hay que salir, y hay que dar testimonio juntos, todos nosotros, todos nosotros. Entonces, mi grupo, mi familia, mi comunidad, ¿es iglesia? A lo mejor no es iglesia. Si no es iglesia, bien. ¿Es iglesia? Entonces, ¿cómo estás evangelizando? ¿Cómo estás comprometido en la tarea evangelizadora? Por eso, en lugar de tirarnos los trastos unos a otros, vamos a ver de qué manera podemos evangelizar hoy en nuestra sociedad y en nuestro mundo, desde de las distintas realidades, distintas sensibilidades, ayudándonos unos a otros. Pues no. Cargamos para dispararnos, y luego lamentarnos y decir, ¡oh, hay que ver el mundo que no cree! La increencia, qué mal estamos, qué desastre, todo. La misión, la misión. Pues eso es. Se trata de escuchar al Espíritu que abre nuevos horizontes y impulsa nuevos senderos. De escuchar, de trabajar con generosidad y audacia, con sentido eclesial, creatividad y valentía. Y ciertamente siempre con entusiasmo, porque vivimos en una continua acción de gracias. Eucaristía es acción de gracias. Acción de gracias.
Tercer elemento. Estoy aquí hablando, si me paso No, del muy tiempo, bien. yo hablo aquí, me entra entusiasmo y, bueno, hay que... Tercer punto, el espíritu renovador. Todo esto que estamos diciendo, yo creo que nos lleva a considerar la imprescindible necesidad que tenemos todos nosotros de renovación. Debemos renovarnos todos nosotros. Primero, la perenne juventud de la Iglesia. El Espíritu Santo rejuvenece a la Iglesia con la fuerza del Evangelio. Lumen Gentium 4. Hay que volver al concilio, de verdad, tío, con todo cariño. Hay que retomar el concilio, releer el concilio. En la época del Concilio Vaticano II, el Papa San Juan XXIII encarnó una iglesia viva y joven, él un anciano, una iglesia viva y joven, cercana y fraterna, de brazos abiertos y corazón habitado. Una iglesia, decía él, que es hogar, que es familia de Dios. La iglesia es familia de Dios, es hogar. Todo el mundo es mi familia, decía San Juan XXIII. Ahora más que nunca, decía el Papa Juan al final de su vida, ciertamente más que en los siglos pasados, estamos destinados a servir al hombre en cuanto tal, y no solo a los católicos. A defender ante todo y en todas partes los derechos de la persona humana, y no solo los de la Iglesia católica. Las actuales circunstancias, las exigencias de los últimos años, la profundización doctrinal, nos han conducido a realidades nuevas. No es el Evangelio el que cambia. Es precioso. No es el Evangelio el que cambia. Somos nosotros los que comenzamos a comprenderlo mejor. Quien ha vivido largamente como yo y ha podido confrontar culturas y tradiciones diversas, sabe que ha llegado el momento de reconocer los signos de los tiempos, de aprovechar la oportunidad y de mirar lejos. Hermoso texto de Juan XXIII, precioso y actualísimo. Actualísimo. También ahora estamos en un momento de crisis que en su etimología griega, del verbo krinein, hace relación a separar en una coyuntura para analizar y decidir. Hay que optar, hay que decidir. Es un momento para examinar nuestra realidad a la luz de Cristo y tomar las pertinentes decisiones. Esta es, en definitiva, la fase de implementación del sínodo. El Papa Francisco, con el proceso sinodal, nos llama a hacer camino juntos para entrar en la amplitud de Dios, a revitalizar las raíces de nuestra fe, que es experiencia del resucitado. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Segunda a los Corintios 5:17. A veces nos olvidamos de todos estos textos. No cabe el pesimismo, sino la esperanza. Estamos celebrando el jubileo de la esperanza. Tampoco cabe la resignación, sino la creatividad. Cuando la Iglesia testimonia de palabra y de obra el amor incondicional de Dios, su extensión hospitalaria, expresa verdaderamente su propia catolicidad y es impulsada interior y exteriormente a cruzar espacios y tiempos. El impulso y la capacidad provienen del Espíritu. Recibir la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos. Este es el camino de nosotros, Iglesia, y seremos Iglesia si seguimos este camino. Es un discurso del Papa Francisco a los fieles de la diócesis de Roma. Precioso discurso, el 18 de septiembre del año 2021. La Iglesia es constitutivamente misionera, decreto Adyentes número 2, como continuadora de la misión del Señor y de su Espíritu, y se orienta a que todos los pueblos participen plenamente en el misterio de Cristo. Adyentes 5. Entonces, entre los medios están no solo el primer anuncio, sino también el testimonio, la predicación, los sacramentos y demás medios salvíficos. Además, la misión, que se funda en la identidad bautismal común y se enraiza en la diversidad cultural en la que la Iglesia está presente, necesariamente debe tener en cuenta los contextos, que son variados. Es también una de las realidades que hemos constatado en el sínodo, del proceso sinodal y en el sínodo de los obispos. La importancia que tienen los contextos. No es lo mismo África que Asia, no es lo mismo Europa que Oceanía. No es lo mismo Madrid que Cádiz. No es lo mismo Johannesburgo que Calcuta. Son una parroquia de barrio que una parroquia de ciudad. Los contextos
Hay que aterrizar, hay que aterrizar. El verbo entra en la historia. El Verbo de Dios se encarna, el Evangelio se encarna. Hay que encarnarlo en un contexto, en una realidad concreta, no desde arriba, desde la teoría. Hay que bajar, hay que aterrizar y hay que entrar. Esto nos lleva, este proceso de apertura y de sanación y de conversión, nos lleva a considerar las heridas que tenemos, a curar las heridas en la propia Iglesia. La Iglesia Santa alberga a pecadores y está necesitada de renovación constante para adecuarse a Cristo, que es la forma ecclesiae, la forma de la Iglesia. En este sentido, este es el sentido de la verdadera reforma, la identificación con Cristo resucitado. Y por eso la Iglesia debe saber leer los signos de los tiempos y advertir sus sombras y negatividades. También debe reconocer sus errores y hacer penitencia. El documento final se inicia con una mirada a los males del mundo. No vivimos en el país de las maravillas, ni debemos mirar a otro lado encerrados en el egoísmo de nuestras seguridades. Precisamente así, mirando hacia otro lado, nos vamos forjando cada vez más un corazón insensible, un corazón petrificado, frío, en definitiva un corazón muerto, porque el egoísmo es siempre una opción de muerte. Discernir y leer los signos de los tiempos significa también ver las marcas de las heridas de Cristo transfiguradas en la vida nueva, pero grabadas para siempre en la humanidad. Y el documento final enumera algunos dramas de la historia para reconocer el sufrimiento que nos rodea y nos penetra. Los rostros de los niños aterrorizados por la guerra, el llanto de las madres, los sueños rotos de tantos jóvenes, los refugiados que afrontan viajes terribles, que no son mercancía, que no son la encarnación del mal, las víctimas del cambio climático, de las injusticias sociales. También en el documento de síntesis de la primera sesión se expresaban algunos rasgos, la pobreza en sus diversas formas. Decía el número 4, entre los muchos rostros de los pobres están los de todos aquellos que no tienen lo necesario para vivir una vida digna. Están además los de los migrantes y refugiados, los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes, las víctimas de la violencia y del abuso, en particular mujeres, personas con dependencias, minorías a las que sistemáticamente se les niega la voz, ancianos abandonados, las víctimas del racismo, de la explotación y de la trata, en particular de menores, trabajadores explotados y excluidos económicamente, los más vulnerables entre los vulnerables, a favor de los cuales es necesaria una constante acción de defensa, son los niños en el seno materno de sus madres. La Asamblea es consciente del grito de los nuevos pobres, producto de las guerras y del terrorismo que martirizan a muchos países en los diversos continentes y condena a los sistemas políticos y corruptos que son su causa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos a todo esto? Primero, reconociendo nuestras culpas. Por eso, el documento final 55 reconoce que tantos males que asolan a nuestro mundo se manifiestan también en la Iglesia. Habla de la crisis de los abusos, del sufrimiento de tantas personas, de la crisis de confianza. Por eso el Papa Francisco, en un discurso durante el momento de reflexión previo al inicio del proceso sinodal, el 9 de octubre de 2021, hizo una referencia al pensamiento del teólogo dominico francés Yves Congar, uno de los padres del concilio. El texto completo del teólogo dominico dice así: no hay que cambiar la Iglesia, y sin embargo hay que cambiar algo de ella. No hay que hacer otra Iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una Iglesia otra, una Iglesia distinta, hay que renovar. No crear otra Iglesia, sino crear una Iglesia diferente. Este es el sentido de la verdadera reforma. Este es el objetivo del discernimiento sinodal y de la escucha al Espíritu en y desde el pueblo de Dios. Y por eso, Ecclesia semper reformanda, Ecclesia semper purificanda. Para esto la Iglesia debe vivir un proceso de necesaria reforma, Ecclesia semper reformanda. En este sentido, el Concilio Lumen Gentium 8 habla de Ecclesia semper purificanda. Y Unitatis Redintegratio nos dice: puesto que toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación, por eso sin duda
hay un movimiento que tiende a la unidad. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Siempre necesidad. Los procesos de reforma, los procesos de revitalización, de purificación, deben estar siempre presentes en la Iglesia. No deben ser ocasionales, de vez en cuando ya no se puede más. Siempre. Los trabajos de la segunda sesión, por eso, se iniciaron, ¿recuerdas?, con una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro, el 1 de octubre de 2024. Y nuestras Eucaristías comienzan con un reconocimiento de nuestros pecados y la petición de perdón tanto al Señor como a la comunidad. Todas nuestras reuniones, todos nuestros encuentros cristianos deberían iniciarse ciertamente con un desarme del corazón. Todos. En ninguna asamblea secular encontramos nada de esto. En ninguna asamblea secular. Y nosotros iniciamos nuestra reunión de hermanos, de hermanas, de iglesia, con un desarme del corazón, una petición de perdón, con un perdonar a los otros, como Dios me perdona a mí. Es un camino, yo creo. El cardenal Casper advierte que no es suficiente la reiteración ritual de estas peticiones de perdón. Ritualmente pedimos, reiteramos el perdón es hasta el infinito. No basta, no basta, no basta. Son necesarias la conversión interior y la renovación del alma. Unitatis Redintegratio 7. La renovación de la Iglesia supone la propia renovación de cada uno de nosotros. Y debemos asumir que quien emprende el camino de la reforma y la purificación para llegar a estar plenamente en consonancia con el Evangelio, tendrá que soportar resistencias, ataques y acusaciones procedentes a veces de las propias filas de la Iglesia. Entonces solamente es posible avanzar si tiene como eje el amor. Estamos avanzando, ya estoy casi terminando. No, pero estamos bien. Queda todavía. El amor, entonces, como referencia. Primero, conversión relacional. El amor, y en los últimos encuentros, también para presentar el documento final y algunos encuentros con realidades eclesiales, yo estoy insistiendo ahora mucho en esto. El amor es más grande que la fe. Y nada de lo que hagamos, enseñemos u organicemos, ninguna acción personal o comunitaria, nada, y nada es nada, nada tiene valor alguno si no es desde la caritas, desde el amor. Quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Nosotros hacemos más grande la fe y comenzamos por la fe. No hay que comenzar por la fe, hay que comenzar por el amor. Por vivir el amor, por despertar el amor, por purificar el amor en las personas. Porque Dios es amor. Ese es el camino. Luego viene la fe. La más grande es el amor. La Iglesia de Cristo es comunión porque es vivencia de amor, caritas. El amor es lo que Dios es en su esencia. Primera de Juan 4:16. Por eso el único mandamiento que Jesús nos deja, el único mandamiento que resume toda la ley, que resumen los profetas, el mandamiento que nos hace reconocibles como discípulos del resucitado y lo que da sentido a las acciones, a las verdades y impidiendo que sean palabras vacías, es el amor. Por eso, en este proceso sinodal, entendido como proceso de reforma, hay un llamamiento continuo a la conversión al amor básico, al amor fundante y primordial, de modo que podamos ser de verdad sinodoi, compañeros de camino, si no es imposible, porque tenemos una sola alma y un solo corazón en camino hacia Dios. Recordemos el esclarecedor pasaje de la primera carta de San Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16.
Hemos conocido el amor de verdad. Por eso el documento final habla de conversión relacional. Conversión relacional. Debemos aprender del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, sino que es la forma en que Dios Padre se ha revelado en Jesús y en el Espíritu. El objetivo del proceso sinodal, de cualquier proceso de reforma, no es ser más eficaces, al menos no es el objetivo primero, es ser coherentes. Es ser coherentes. A ver cómo podemos ser más eficaces administrativamente, cómo podemos reorganizar, de qué manera podemos. No, eso viene después. No. El objetivo es ser coherente, ser cristiano, ser cristiana. Ese es el objetivo, ser Cristo. Transformarnos. Esa es la realidad. Por eso, cuando nuestras relaciones, incluso en su fragilidad, dejan traslucir la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, confesamos entonces nuestra vida de fe en Dios uno y trino, documento final 50. Y esta apertura del corazón no tiene fronteras, porque tampoco las tiene el amor de Dios, que es don gratuito, y por tanto nunca se impone. De ahí viene el todos del Papa Francisco, que tiene tres. Lo he comentado en otros foros, que tiene tres realidades, hace referencia a tres realidades. Todos significa, en primer lugar, que nadie está excluido del amor de Dios. Dios excluye a alguien de su amor, de su salvación. A nadie. Y tú eres Cristo en medio del mundo. ¿Cómo vamos a excluir a alguien del amor de Dios? Ahora bien, el amor no se impone nunca. Es gratuito. No puedo obligar. Es don. Puede haber bloqueos. Eso si uno quiere, si no quieres. Pero si tú quieres, todos están llamados. Todos deben sentirse en casa. Yo voy a ir a buscar a todos. Todos. Significa también que todos estamos llamados a la misión. La tarea misionera es de todos. Todos somos Cristo en medio del mundo. Todos debemos salir, todos debemos dar, todos debemos testimoniar, todos debemos iluminar. Y todos significa también a todas las realidades. Hay que llegar a todos los ámbitos. A todo. ¿Qué ámbitos hoy día en qué ámbitos no ha llegado la luz de Cristo? No ha llegado la fuerza del Evangelio. Bueno, vamos, a todos. Todos. Eso es, sin duda alguna. Así es. Y esto vale para todos, evidentemente. Que nadie quede fuera, dice el Papa Francisco. Todos. Esto es lo que enseña el Concilio Vaticano II, cuando dice que la Iglesia es como un sacramento, que es signo e instrumento de la esperanza de Dios, que ya ha preparado la mesa y está esperando. Su gracia, a través de su Espíritu, susurra palabras de amor a cada uno de nosotros. A nosotros nos toca amplificar la voz de este susurro sin obstaculizarlo. Abrir las puertas sin levantar muros. Es muy serio, frustrar la gracia de Dios, ser muro de contención a la acción del Espíritu. Esto es un gran pecado, Esto es muy serio. Cuando nosotros levantamos muros, resistencias, miedos, egoísmos. ¿Cuánto mal hacen las mujeres y los hombres de la Iglesia cuando alzan muros? ¿Cuánto mal? Todos. No debemos comportarnos como dispensadores de la gracia que se apropian del tesoro atando las manos del Dios misericordioso. Es el Papa Francisco en el saludo final, ¿recuerdas? El 26 de octubre de 2024, el final del Sínodo de los Obispos. La Iglesia es hogar común, es familia de Dios. Efesios 2:19. Segundo punto, la misericordia. Solo una Iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación y de subsidiariedad en la fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz. Documento preparatorio número 9. Y Gaudium et Spes 1, que comienza de esa forma tan hermosa. Los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Desde esta referencia conciliar, el documento final recuerda la afirmación de Evangelii Gaudium: el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, Evangelii Gaudium 197, en los que la comunidad cristiana encuentra el rostro y la carne de Cristo. Por eso, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Los pobres tienen un conocimiento directo de Cristo sufriente, Evangelii Gaudium 198, que los convierte en heraldos de una salvación recibida como don y en testigos de la alegría del Evangelio. Papa Francisco nos ha invitado en muchas ocasiones a superar el mero asistencialismo y a tocar las llagas de Jesús, que son los problemas de la gente que sufre. Del contacto con las llagas surge la misericordia, que, decía el cardenal Casper, es la caridad operativa y efectiva de Dios. Por eso no se trata solo de romper la burbuja que nos aísla, de acercarnos a la gente, sino de ir más allá y de privilegiar a los que sufren, de optar preferentemente por los pobres como opción evangélica. Y es que, como señala frecuentemente el Papa, desde las periferias existenciales se contemplan las realidades de un modo más auténtico. Y por último, tejer lazos. La dinámica sinodal exige la participación, que no es otra cosa que sentirse parte y actor de un destino común. Documento final 20. El sínodo anima a fomentar la participación más amplia posible de todo el pueblo de Dios en los procesos decisionales como manera más eficaz de promover la Iglesia sinodal, en un espíritu de colaboración y corresponsabilidad diferenciada para la misión. Por eso, en todo esto hay que caminar juntos, hay que tejer lazos entre instituciones, entre estructuras, entre personas, entre vocaciones, entre carismas, todo interconectado, todo cada vez más interconectado, todo. Ese es el camino. Uno de los retos que tenemos frente a nosotros es el egoísmo en todas sus formas, que nos cierra y aísla, y todo lo que se cierra en sí mismo inevitablemente muere. El funcionar como entes independientes y separados unos de otros, perdiendo así el sentido de eclesialidad y catolicidad. Por eso es preciso no solo trabajar en equipo, sino robustecer decididamente las relaciones entre los grupos y estructuras de la Iglesia, en la parroquia, en la diócesis, a nivel nacional, a nivel de agrupaciones continentales y en toda la Iglesia. Estas relaciones deben caracterizarse siempre por el intercambio de dones, la colaboración y el enriquecimiento recíproco. Documento final 132. Y de igual modo en lo que se refiere a las diversas vocaciones y carismas y en las relaciones entre la curia romana con las iglesias locales y conferencias episcopales. Documento final 135. El sínodo propone también revalorizar los lugares intermedios entre la iglesia local y la iglesia toda. Por ejemplo, las provincias eclesiásticas, las agrupaciones de iglesias en los ámbitos nacionales y continentales. Y pide favorecer también una presencia más significativa de la Iglesia en los lugares de nuestro tiempo. Documento final 119. Y concluimos. El proceso sinodal no termina. La fase de implementación del sínodo debe entenderse no solo como una mera aplicación de las directivas venidas de arriba, no es esto, sino más bien como un proceso de recepción de las orientaciones expresadas por el documento final de manera adecuada a las necesidades y culturas locales de las comunidades. El Papa hace un llamamiento a las iglesias para que adopten decisiones coherentes con lo que se indica en el documento final. Las iglesias locales y las agrupaciones de iglesias están llamadas ahora a implementar en los diversos contextos las indicaciones autorizadas contenidas en el documento, a través de procesos de discernimiento y de toma de decisiones previstos por el derecho y por el documento mismo. Entonces no hay que estar teorizando, no hay que teorizar. Hay que escuchar, leer, discernir en el espíritu
discernir y tomar decisiones. Hay que dar pasos, hay que dar actitudes fundamentalmente prácticas en todos nuestros ámbitos de la Iglesia. No continuamente un estudio sobre el estudio para después hacer otro estudio y hacer otro documento y luego otro nuevo estudio y otro nuevo documento. No es eso. Ahí está el discernimiento. El proceso de discernimiento significa lectura en la realidad concreta de cada uno de nosotros y la toma de decisiones en esa corresponsabilidad diferenciada, cada uno según su vocación, cada uno según a lo que el Señor le ha llamado, como laico, como obispo, como religioso, como sacerdote, y todo en interconexión, interconectado. Por eso os sugiero 4 acciones. 4 acciones. Primera, la lectura atenta del documento final, a ser posible en comunidad, en grupo. Lectura privada de cada uno de nosotros, pero también en grupo. Segundo, el desarrollo de un proceso de escucha y discernimiento en el contexto concreto y desde una perspectiva orante. Leer el documento juntos. Segundo, discernir, escucharnos y discernir, teniendo en cuenta el contexto concreto en el que cada uno está, en el que está el grupo, y desde una perspectiva orante, de oración. Cuesta a veces la oración comunitaria. Tercero, toma de decisiones en corresponsabilidad diferenciada. Si se puede dar un paso, damos un paso. Es que no puedo dar 5 pasos. Es que no se puede. ¿Puedes dar 1? Da 1. Damos un paso. ¿Puedo dar 2? 2. Si puedo dar 10, doy 10. Hay distintas velocidades, pero vamos a dar pasos. Hay que tomar, y cada uno, las decisiones en corresponsabilidad diferenciada. Cada uno según su vocación, ni mejores ni peores, no unos arriba y otros abajo, desde esa igualdad del bautismo. Y cuarto, la consideración de medios y estructuras evaluables. ¿De qué medios? ¿Qué estructuras me sirven para este objetivo? Introducimos el elemento también de la evaluación, que es uno también de las grandes insistencias del sínodo, que a veces nos cuesta mucho evaluar. Cuesta mucho la evaluación. Yo os diría que no deis nada por supuesto y no os dejéis arrastrar ni por la rutina ni por la comodidad. Siempre con el corazón habitado y la mente abierta. El corazón habitado y la mente abierta a la luz de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. Siempre sentire cum ecclesia. Y termino con una hermosa oración de un gran papa como fue San Pablo VI. Lo hizo al final ya de su vida, en el año 78, en la fiesta de la presentación del Señor. Dice así: amor y fidelidad no a una iglesia abstracta o utópica, sino a la iglesia que camina peregrina en medio de las vicisitudes de la historia. La iglesia, comunidad de personas con sus riquezas interiores y con su santidad, pero también con el peso de sus limitaciones y con la peligrosa carga de la libertad. La fidelidad a Cristo y a la Iglesia se realiza en la fidelidad a la propia vocación. Jesús, primero y último, susurra en nuestros oídos las consoladoras palabras: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Amén. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, ahí. Muchísimas gracias, don Luis, por estas palabras tan profundas que nos hacen meditar y espero que nos zarandeen a todos para ponernos en presencia de Dios. Bueno, el asunto es que hay un número de teléfono para que mandéis todas vuestras preguntas y pueda contestar don Luis. Hay 2 personas aquí que son Niña Rosa, que yo la llamo Niña Rosa, y Willy, que se van a ocupar de hacerlas. Hola, buenos días a todos. Vamos a pasar por la primera pregunta que nos dicen: me pareció entender que nadie se salva solo y que fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Es así? Por favor, ¿podría decirnos qué texto es el citado del Papa San Juan XXIII? Son varias cosas. Pues el primero, el texto de Juan XXIII, lo diré, fue un texto, está al final de su vida, lo publicó el Observatorio Romano
el día 3 de junio del 63, cuando él falleció. En el momento que él hace unas referencias de sus apuntes, que hace una reflexión sobre lo que ha sido su vida. Nadie se salva solo, y la Iglesia, fuera de la Iglesia no hay salvación. Empezando por lo último, yo prefiero, es verdad, fuera de la Iglesia no hay salvación, porque no hay Iglesia sin Cristo. Significa, el único Salvador es Cristo, Cristo resucitado, y Cristo no puede separarlo de la Iglesia. Tú no puedes separarte de Cristo. Que fuera de la Iglesia no hay salvación, significa que el único Cristo que nos salva es el Cristo unido a su Iglesia. Pero yo prefiero formularlo de otra manera más bonita, con el Concilio Vaticano II. Dice lo mismo, pero de otra forma más bonita. Algunos dicen, no, entonces quien no es católico, quien no se bautiza, no está salvado. No he dicho eso, he dicho que fuera de la Iglesia no hay salvación, del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El Vaticano II lo dice de una manera más hermosa. La Iglesia, sacramento universal de salvación. La Iglesia, sacramento universal de salvación. Entonces es la comunidad cristiana, es en el cuerpo de Cristo. Cuando tú te incorporas a Cristo por el bautismo, te incorporas al Cristo vivo, al Cristo existente, al Cristo resucitado, que es Cristo con su Iglesia. Claro, ahí también el Cristo unido a su Iglesia por la realidad del amor. Aquí quisiera aprovechar para hacer una referencia también. ¿Quién está más unido a la Iglesia, al Cristo vivo, al cuerpo de Cristo? ¿Un bautizado que no ama o un no bautizado que ama? Ojo, Están ahí los cristianos anónimos también de los que habla el concilio. No el que dice Señor, Señor. Y por eso hay un texto del Evangelio tremendo que a mí me hace pensar muchísimo. Mucho. Los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Es tremendo. Yo me digo a mí mismo, y siendo obispo, sabiendo tantas cosas y hablando y celebrando la Eucaristía, conozco el amor en mi vida. Soy testigo del amor verdadero de Dios. Si no, no me vale nada. Y otra persona a lo mejor que no ha tenido la suerte que he tenido yo, que no ha tenido una familia cristiana, que no ha sido bautizado, que no tiene y que se dice no cristiano, se dice ateo, se dice no creyente, pero que vive el amor, está más cerca de Dios. Los cristianos anónimos, está en la Iglesia, hace parte del cuerpo de Cristo, que es expresión de amor. A eso me refería. Entonces, todo es todo un camino para todos nosotros. Y luego también nos da la alegría de poder avanzar juntos, de poder apoyarnos unos a otros en este camino, esta peregrinación. En otra pregunta nos hacen una reflexión, y es que en las parroquias a veces nos encontramos los laicos con muros. ¿Cómo conseguir la participación diferenciada? ¿Cómo animar a esos sacerdotes que son más inmovilistas? Yo no tengo una varita mágica. Ni tengo una receta. Yo ojalá pudiese, ¿no? Hacer, se cambia todo. No estamos ahí. Pues yo dije hace mucho tiempo que, y me intento aplicar, todo esto que estoy diciendo me lo aplico a mí mismo, el primero soy yo. La política de las 3 P's. La política de las 3 P's. La primera es paciencia. Con paciencia. Y luego esta paciencia sabiendo pues, que los caminos del Señor a veces no son los nuestros. Nosotros queremos tener éxito enseguida. Ya me hubiese gustado a mí que todo este proceso, desde el principio, todas las iglesias, todas las diócesis, todos los obispos, en todo el mundo mundial, estuviesen entusiasmados, se integrasen. Pues no es así. No es así. Hay distintos caminos, pero hay que sembrar. No soy yo el que tiene que hacer la obra. Yo poner todo lo que yo pueda, dar la vida en esto, y el Señor hará germinar. Entonces, la primera, paciencia. La segunda, P, perseverancia. Como me ha salido mal, pues ya me he cansado. Como fui un día a decirle al párroco y no me da, ya no. Perseverancia, pues sigue. Y la tercera P, presencia. Juntos. No hay que. Y en esto yo también diría, tendríamos que ver que a veces, yo también me lo digo a mí mismo, no se trata solo de que cambien los demás, sino cambiar yo. Voy a empezar por mí. Voy a ver qué tengo que cambiar yo. ¿Cómo puedo hacer para ayudar? Vuelvo a lo que decía el profeta, ante el principio del profeta. Desde dentro. Resistencia vamos a ver siempre, entonces hay que ir viendo. Y luego también yo diría que tenemos que darnos cuenta, y eso ha surgido en este camino sinodal,
de proceso sinodal, desde la experiencia, no desde la teoría. Hay que acompañar experiencialmente, darte cuenta que es mucho mejor. Yo he tenido la experiencia hace poquito de un sacerdote que me decía de su párroco, y yo era al principio muy opuesto, porque dice, y en realidad me daba miedo, y que buscaba seguridad, y decía, esto se va a crear aquí una especie de asamblearismo y tal, y me resistía. Dice, cuando me di cuenta, cuando tuve la experiencia, que me ayudaron, le ayudó el obispo, estuvieron bien, me di cuenta que estaba mucho mejor, que esto es, cada uno desde su vocación, el laico como laico. No lo clericalicemos, por favor, no clericalicemos a los laicos. Y el sacerdote como sacerdote, no lo laicicemos, pero juntos. Pues y luego también yo diría, teniendo ese sentido de iglesia, de comunión, de comunidad. No desde arriba, sino desde dentro. El Papa lo dice mucho. Hay que estar en el pueblo de Dios, desde el pueblo de Dios, no fuera. Ese sería el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico judaico es sacado del pueblo y elevado. El sacerdocio cristiano es participación en el sacerdocio de Cristo, que es el único sacerdote. Sea el sacerdocio común, sea el sacerdocio ministerial. Es dentro. Se abaja y entra. Eso es. Entonces, de esta humildad, con humildad también. De aquí sale otra pregunta que dice, ¿la jerarquía está dispuesta a tejer lazos con y entre los laicos? Bueno, yo por lo que a mí respecta, sí, clarísimamente. Por lo que a mí respecta, clarísimamente. Yo estoy en ello. Llevo ya todos estos años en ello y es lo que estoy intentando. Es decir, no se trata tanto de jerarquía, claro que sí. La jerarquía, la Iglesia es jerárquica. El obispo debe ser obispo. Sería absurdo que yo quisiera servir a la Iglesia como laico o como presbítero. No soy yo, soy a la Iglesia como obispo, con todo lo que significa. Pero servidor, sirviendo a la Iglesia, Entonces, yo diría que sí. Todos, siendo cristianos, no solamente por ser obispo, sino por ser cristiano. Por ser cristiano, en cuanto cristiano, todos nosotros debemos tejer lazos, ir creando en esa relación. Y ha sido una experiencia también, yo diría, muy bonita, sobre todo en las parroquias, también. Algunos me decían, no, en mi parroquia pues teníamos grupos muy aislados, cada uno funcionábamos, ya estamos en el individualismo, ya estamos en el localismo. Y este proceso sinodal nos ha hecho darnos cuenta que somos parroquia, que nos enriquecemos unos a otros. Entonces, todo lo que sea tejer lazos es exigencia del cristianismo, de la fe cristiana. Sí, sí. ¿Cómo diferenciar así el asistencialismo de la misericordia cristiana? Pues con una pregunta que decía el Papa Francisco. Para mí fue muy clara. Un asistencialismo es cuando yo doy limosna a una persona y le echo las monedas desde arriba. Me decía el Papa Francisco, tú miras a los ojos a la persona a la que estás socorriendo, le preguntas, le tocas la mano. Es un ejemplo. Asistencialismo es una buena cosa. Si yo le doy unas monedas, ni le miro, me molesta, a lo mejor me responde mal. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Tan real como el Cristo en la Eucaristía. Entonces el asistencialismo es hacer asistencia. Pero se nos pide algo más. Se nos pide tocar las llagas, se nos pide mirar a los ojos. ¿De qué color tiene los ojos el pobre al que le diste limosna el otro día? No lo sabes, ¿no? No le miraste a los ojos. Eso es. Nos piden 2 consejos para Manos Unidas y nos hacen, pues esta reflexión. La vida es un viaje. Cuando nos detenemos, las cosas no salen bien. Debemos caminar siempre en la presencia del Señor, a la luz del Señor, procurando siempre vivir de manera irrepetible e irreprensible. 2 consejos que podría darnos para Manos Unidas. Pues voy a dar consejos. 2 sencillos. Pobre de mí. No me atrevo. Yo diría, pues es bonito caminar siempre, no detenernos nunca. Es siempre adelante. Y yo diría en este momento de la historia, es lo que dice el concilio. Tenemos que tener como 2 antenas.
Fijaros, tener dos referencias. Primera, el Espíritu Santo. Yo a veces, no sé si suena raro, pero hay que aprender a orar. Tenemos que orar mucho más. Y no solamente la oración personal, que bueno, intentamos, sino la oración comunitaria, que no es solo repartirnos una hoja a cada uno y cada uno lee un trozo de salmo y cada uno canta una canción y uno presenta. No es solo eso, es tener un solo corazón y una sola alma. Es sentirte en el Señor, con tu comunidad, con tus hermanos. Yo me hago un ejercicio. Ha sido tres hermosas peticiones que hemos hecho, qué bonitas. Me acuerdo de ellas. ¿Qué he pedido? Y ha sido hace un poquito. A veces pues me cuesta un poco, decir, a ver, entonces ¿cómo he estado pidiendo? Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Y las celebraciones, y recuperar la dimensión orante de nuestra vida. Y también todo lo hemos dicho de la Eucaristía. La dimensión comunitaria. Eso es un foco, una antena ahí. La otra, los signos de los tiempos. Hay que leer los signos de los tiempos. A mí me da también cada vez más la sensación de que corremos el peligro de vivir en un mundo que no existe, de soñar un mundo que ha pasado, que no existe ya. Y a veces estamos en el año 2000, hace ya un cuarto de siglo, y estamos respondiendo a retos que ya no son los de hoy. Estamos ahora mismo, yo creo, en una encrucijada en el mundo. Viene un mundo nuevo, con luces y con muchas sombras también. Un mundo distinto. ¿Cómo respondemos? ¿Leemos esos signos de los tiempos? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Escuchar al Espíritu y leer los signos de los tiempos actuales. De ahí la pregunta de si el sínodo nos ayudará a ser coherentes con nuestra fe. Si no estaría yo en esto. Tengo la suerte, yo también así del principio lo he dicho, yo trabajo en algo en lo que creo. Yo no engañaría a la gente, por honestidad personal. Yo no le he dicho al Papa, mire usted, yo en esto no creo, no es una función, yo creo en esto. Yo creo que se ha definido este momento como un kairos. Yo creo que es así. Es un momento de gracia, un momento de Dios que llama a nuestra puerta. Es respuesta a nuestras oraciones, respuesta para renovarnos en la coherencia y de impulso a la misión. Yo creo que sí. Y de hecho, por toda esta experiencia que yo tengo de contacto con tantos lugares del mundo, tantísimos obispos, tantos grupos de laicos, hay brotes verdes, es decir, hay respuesta ya. Ya están brotando ese mundo nuevo. Está ayudando muchísimo. Entonces, lo que pasa es que hay distintas velocidades, en lugares cuesta más, otros menos, pues hay que ir adelante. Yo sí creo que esto estamos. Y yo doy gracias a Dios todos los días porque con mi pobreza poder participar en esto, poder ser instrumento de Dios en este momento tan bonito que el Señor nos regala. Lo que veo, hay mucha inquietud sobre el papel de los laicos porque nos dicen que tenemos dificultades para arriesgarnos. Los laicos estamos evangelizando con dificultad y deficiencia, sí, pero también es verdad que nos encontramos muy solos y desarticulados, porque los sacerdotes y el ministerio pastoral están muy pendientes de lo urgente, que es el sostén de lo que se viene haciendo. ¿Estamos dispuestos a correr riesgos de más democracia, de formar, acompañar y animar la acción en el mundo y no tanto de sostener procesos de siempre? Muchas cosas dicen ahí. Sí, demasiadas. No, muchas. Demasiadas. Primero, vamos a ir por partes, espero que no dejarme nada. Sí, eso. Por una parte, primero, efectivamente, para el tema de los laicos, sí, el tema de los laicos es el tema de los cristianos, cada uno según su vocación. Pues evidentemente, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita? Primero, a mi modo de ver, y no solamente en los laicos, sino también en otras vocaciones, otros carismas eclesiales. Primero hay un reto sobre la formación. La formación. Hay que formarse. Hay que cuidar la formación mucho más. La formación. En América Latina están iniciando procesos muy hermosos en esta línea. Desde obispos, desde formación de obispos, formación de clero, formación de laicos, formación conjunta, compartida. La formación. Por otra parte, también, junto con esto, debemos intentar, lo que he dicho antes, ponernos más en interconexión. En interconexión, todos. Distintos carismas, distintas vocaciones. La única Iglesia. No podemos trabajar
sin saber unos de otros. Y esto lo digo, de eso dije a los religiosos, no podemos estar, los religiosos tienen que estar integrados en la diócesis. Hay que integrarse en la diócesis. Y las asociaciones no pueden estar cada uno por su lado. No decir, estos no son nuestros, estos son de no sé qué. Juntos, una familia. En una familia hay diferentes características, diferentes personalidades, pero todos se quieren. Eso tiene que hacer. Esto también, otras dos cosas que quisiera decir. Hay que iniciar y hay que solamente favorecer los procesos. A veces nos basamos sobre todo en eventos. Pum, pum, pum. Y vamos a por otro y consumimos eventos. Se acabó el sínodo, ¿no? Pues el Papa ha dicho, no se acabó el sínodo, el proceso sinodal, se acabó el sínodo de los obispos, pero está la fase de implementación y el proceso sinodal no se termina nunca. Ahora ya vamos a ver, ya decían algunos, a ver, ¿cuándo se convoca el próximo sínodo? Oye, usted ha dicho, Papa, no voy por el momento a convocar ningún otro sínodo. Claro. Vamos, sigan. Claro, ya va por otro. Ahora el año, el jubileo. A ver, cuando se acabe el jubileo, ya a consumir otra cosa. Usted, procesos como un gran río donde se van integrando las distintas cosas. Entonces, fomentar los procesos. Y también quería hacer referencia a que la Iglesia, y que se me entienda bien, no es una democracia. No podemos transportar y identificarnos con los procesos políticos, con nuestra sociedad. No es una comunión. Es una comunión en Cristo resucitado. Una comunión de amor. Y ahí está la fuerza. Y si no está ahí la fuerza, entonces buscaré asideros. Buscaré las mayorías. Buscaré a ver, votamos, somos 60 contra 20, hemos ganado. Así no se funciona. Por esto el proceso sinodal busca crear consensos. ¿Se va más lento? Puede ser más lento. Está el método de la conversación en el espíritu que ha ayudado tantísimo. Vamos a buscar, a dar pasos, ver qué paso podemos dar. Cada uno desde su propia responsabilidad. No hay vencedores ni vencidos. En mi familia éramos 7 hermanos con mis padres. Nunca hemos votado. Yo creo que en mi familia no votábamos. Me parece que no. Consultaba mi padre, mi madre, nos pedía opinión, opinábamos, decíamos, y cada uno tenía su responsabilidad y fuimos creciendo, cada uno teníamos nuestra responsabilidad, nos ayudamos, nos queremos. La Iglesia es esto, cada uno según su responsabilidad. No es que se conceda a los laicos nada. También es otro error que se dice a veces. Hay que conceder a los laicos, oiga usted, no hay que conceder nada. Es el derecho que tienen, la responsabilidad que tienen del bautismo. Al 100%. Todo lo que pueda hacer un laico, todo lo que sea propio de la vocación laical, todo, al 100% deben ejercer. Todo. Lo que no sea propio de la religión, de la vocación sacerdotal, que sería otra cosa. Lo que es vocación sacerdotal, pero no deja a cada uno, según su vocación. Ni clericalizar al laico ni laicizar al clero. Y todo en interconexión. Todo en interconexión. Esto cuesta también mucho. Eso hay que ponernos mucho más, ayudando, avanzando y orientados a la misión. Es lo que yo respondería a esa pregunta tan compleja. Y tan amplia. Seguimos caminando en el sínodo y nos preguntan que este caminar muchas veces es con miedo, con resistencias, que es un proceso que muchos cristianos ni siquiera conocen. ¿Cómo trabajar más y mejor desde la sinodalidad en nuestra asociación y en nuestras parroquias? Bueno, pues todo lo que ha sido todo este proceso sinodal, asumir el estilo y la forma. Primero, sentirnos parte de una comunidad cristiana, implicarnos en ello, abrirnos. Segundo, escuchar al Espíritu Santo que habla en el pueblo de Dios. Por tanto, procesos de discernimiento. Todo lo que se ha dicho, todo lo que viene en el sínodo, de procesos de discernimiento. Tercero, toma de decisiones según la corresponsabilidad diferenciada. ¿A qué me mueve esto? ¿A qué pide el Señor de mí, de nosotros, de mi grupo, en este momento de la historia y en esta circunstancia en la que estoy viviendo? Y cuarto, orientarnos a la misión. A la misión, siempre a la misión. Todo grupo debe tener una dimensión misionera, todo grupo. Con esto, pues lo que decíamos también un poquito antes, superar el siempre se ha hecho así. Es decir, esa rutina que busca seguridades y que repite siempre lo mismo. No, hay que ver si es válido o si no es válido, si el Señor quiere esto de nosotros o no. Hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que pueden renovarse. Entonces, ver qué es lo que necesitamos hoy en este momento. Y con esto también yo diría, pues, teniendo una actitud de disponibilidad grande. Sí, yo decía antes que todo lo que se cierra en sí mismo se muere. Siempre, siempre. Una persona cerrada en sí misma, un grupo, una parroquia, una diócesis, si se cierra en sí misma,
se muere, seguro. Entonces hay que abrir, hay que salir, comunicar entusiasmo. Desde la parroquia, entonces, buscar desde los lazos y desde el impulso. Una realidad de comunión y una realidad de misión. Por eso el lema el tema del sínodo era por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Pues ahí está el sínodo, ahí está el proceso sinodal. ¿El papel de la mujer en la Iglesia se ha visto reforzado en este proceso sinodal? Aquí están las mujeres, habrán visto, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin duda alguna. Y te vas dando cuenta, pues, que el Papa tiene una expresión muy bonita también. La Iglesia es mujer. La Iglesia es mujer. Entonces, pues claro que sí. Y es verdad que miras hacia atrás, hasta hace 2 años, los ministerios laicales, que son para laicos, ministerios laicales, que ahí habría que hacer también otra referencia. No sé por qué es una rutina, tienen que recibir los candidatos a las órdenes, al ministerio ordenado. Tienen que primero los ministerios laicales, recibir los ministerios laicales, son de laicos, déjelo. No clericalice. Bueno, pues los ministerios, eso es otra referencia. Los ministerios laicales solamente podían recibirlos los varones. Hasta hace 2 años, que es increíble. Cambió esto inmediatamente. Es decir, lector, acólito, catequista. Es algo evidente. El Jueves Santo, hasta que ya el Papa Francisco te decía, no, es que como el Señor solamente lavó los pies a 12 discípulos, los apóstoles, solamente ese signo tienen que ser solamente varones. Dice usted. Mujeres y no solamente, y musulmanes y ateos. Lavó los pies a todos. Entonces, son signos. Y pues claro que sí. Pero no hagamos de la mujer una categoría separada de los laicos o de los religiosos. Es decir, como un grupo en sí mismo, cerrado. Todo lo que se cierra en sí mismo se muere. La mujer como cristiana, al 100% en todo lo que pueda una mujer desarrollar su vocación cristiana, como un laico, como una religiosa. Yo veo también que depende de los lugares del mundo. Es muy variado. Se ha avanzado mucho. Hay que avanzar todavía mucho más también. Hay que avanzar todavía mucho más. La mujer, todo lo que pueda. No es tanto, yo diría, porque se planteó el tema de los cargos de responsabilidad. Yo le decía, no tanto como por mujer, sino por competente. La mujer es muy competente, pues ¿por qué? Va a obstaculizar el hecho de ser mujer. Poder. Entonces, se ha avanzado mucho y todavía habrá que avanzar mucho más. El Papa ha nombrado una prefecta de un dicasterio vaticano, secretaria. El Papa está dando ejemplo. Entonces, tenemos que replantearnos. Hay muchas mujeres que son cancilleres, que son secretarias, que son... el papel de la mujer en la Iglesia se ha visto muy reforzado y yo creo que debe estar todavía mucho más. Pues antes de lanzar la última pregunta, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, es oportunidad con el WhatsApp, con el número de WhatsApp, y le lanzamos la última pregunta a Monseñor. Me he portado bien, Luis Marín. Sí, muy bien, porque estamos respetando muy bien también la hora. ¿La Iglesia tiene que rejuvenecer en sus estructuras? Rejuvenecer, sí, tiene que renovar las estructuras. Darnos cuenta de que las estructuras de la Iglesia son un medio. Son un medio para un fin, para una misión. Es decir, no hagamos de las estructuras depósito de la fe. Las estructuras ayudan. Todas las estructuras deben ayudarnos. Entonces debemos replantearlas. Por ejemplo, tenemos estructuras que pueden ayudarnos, pero que deben funcionar. Consejos pastorales parroquiales. Nos hemos dado cuenta que después de 60 años, en muchos lugares, en muchas diócesis, en muchas parroquias, no existe el Consejo Pastoral Parroquial. Hay un clamor, una unanimidad en el sínodo y habrá una reforma del Código de Derecho Canónico que deben existir. Entonces, las estructuras deben existir para ayudar y deben funcionar. Hay otras estructuras que a lo mejor pueden cambiar, que servían para una iglesia, la iglesia de los años 50 y a lo mejor ahora, para nuestra iglesia de esta hora, pues hay que cambiar las estructuras. Las estructuras son medios y que deben tener una función para un fin. Y eso es el rejuvenecer. Las estructuras son medios
para vivir una iglesia joven, yo diría, para vivir la perenne juventud de la iglesia unida a Cristo. Eso sí. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Cecilia, por supuesto, pero don Luis, que hemos tenido la fortuna de poder contar con él esta mañana, que nos acompaña y que nos ha dado, yo creo que muchas claves para poder avanzar en ese camino que tenemos siempre abierto para ser más y mejor esta asociación pública de fieles. Ya me queda, nos vamos a ir a comer, pero antes de comer, recordaros los carteles que están puestos aquí por si queréis compartir esas reflexiones individuales, personales que os proponíamos en la dinámica. Las 4 primeras preguntas que no se van a exponer luego en el público. Si las queréis, ya sabéis que podéis hacerlo ahora, cuando vengamos, incluso antes de la merienda, etc. Importantísimo, puntualidad. A las 4 tenemos que estar aquí todos sentaditos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar la mesa redonda y igual hay alguna sorpresa y entonces no podemos perdérnosla. Con lo cual, os deseo que comáis muy bien, que descanséis un poquito, que reflexionéis si os da tiempo sobre todo lo que hemos escuchado y que a las 4 en punto estemos ya todos sentaditos aquí para la segunda parte de este encuentro. Lo mismo a todos la familia, a los amigos que nos siguen por streaming, volvemos a conectar a las 4, ¿de acuerdo? Igual, a todos vosotros que tengáis buena comida y nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante. ¿Nos hacemos una foto en algún momento? Sí, Mercedes. Oye. Mercedes, nos hacemos una foto con don Luis. Antonio, nos quitas los...